Así es, entonces me tocó estar con ustedes ese día. Mira qué dicha. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en la Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México. Justamente hoy estamos aquí en la Casa de los Obispos Auxiliares y como te lo habíamos compartido durante la semana, pues tenemos la dicha de poder platicar con uno de los obispos auxiliares de la Ciudad de México. Está con nosotros su excelencia Carlos Samaniego, que el día de hoy nos va a permitir platicar con él, conocerlo un poco más acerca de su vocación, de su ministerio y de este proceso que ha tenido en su vida vocacional, en su vida pastoral, desde Tlalnepantla a la Ciudad de México. Así es que si gustas irnos dejando algún saludo, alguna pregunta que te gustaría realizarle, pues no olvides ahí en los comentarios dejarla para que durante la transmisión nosotros se las podamos compartir a él y a su vez pues te pueda responder o también mandar algún saludo. Pues vamos a dar inicio a nuestra entrevista el día de hoy y pues muchas gracias. ¿Cómo está su excelencia? Muy bien, Liz, qué alegría recibirlos aquí en la Casa de los Obispos. Sé que eres una influencer en Tlalnepantla, en la tierra de en medio, allí donde está parte de mi corazón. Así es. Por eso te recibo aquí con mucha alegría, porque recibo parte de mi historia, parte de las personas que tanto amo. Muchas gracias, pues para mí es un honor, lo platicábamos hace un instante antes de iniciar esta entrevista, que tuve la bendición de poder estar presente al día de su ordenación sacerdotal y me llenó de satisfacción y gusto saber que iba a ser nombrado obispo. Sí, me da mucha alegría cada que me encuentro personas que nos dicen que nos están siguiendo a través de las transmisiones en la Santa Misa y que pudimos compartir el Evangelio. Uno ve una camarita, pero sabemos que detrás de esta camarita hay muchas personas que están siguiendo la transmisión, entonces nos alegra mucho cuando las volvemos a encontrar. Lo mismo digo de mi ordenación episcopal, cuando me llegan a decir, ahí estuve en su ordenación episcopal, y ahora me da mucha alegría que me digas que estuviste el día de mi ordenación sacerdotal. Así es. El 4 de enero del 2001, ahí en Los Remedios, en aquel día santo, en donde había personas revestidas de poder y dignidad sagradas, pero cerrando los ojos corporales y abriendo los ojos de la fe, se realizó una acción de Dios Padre que grababa con el sello del Espíritu Santo la imagen viva, real, transparente de Cristo Buen Pastor en 11 diáconos, que quería el Señor fueran sus sacerdotes. Pues gracias por recordarme que estuviste presente en ese momento tan importante de la vida de la Iglesia y de la vida de mi generación. Así es, fue para mí un honor poder participar ese día. Y hoy nos gustaría que nos permita un poquito irlo conociendo, en el sentido, también sabemos que pues los sacerdotes, obispos, son seres humanos. Y nos gustaría mucho que nos platicara quién es Monseñor Carlos Samaniego, si tiene hermanos, de dónde es, su familia, ¿quién es usted? Siempre es una oportunidad compartir la historia de la propia vocación, la acción de Dios en nuestra vida. Y es que quizá para quien escucha sea un punto de referencia, una motivación para también encontrarse con el Señor. Por eso agradezco esta pregunta, este interés. En primer lugar debo decir que mis abuelos paternos michoacanos de Tocumbo vinieron a probar suerte, a buscar trabajo al Estado de México. Mis abuelos maternos chiapanecos, campesinos, llegaron también al Estado de México. Y es allí donde se conocen mi papá michoacano y mi mamá chiapaneca. Okay. Se encuentran, se hacen novios, se casan y se van a vivir a Paseo el Grande, Guanajuato. Okay, sí. Y es allá donde pues fui concebido, pero fui dado a luz aquí en la Ciudad de México, en donde actualmente he sido llamado a desempeñar el ministerio episcopal. Entonces vivimos en Apaseo el Grande, Guanajuato, y es allí donde mis padres sufrieron un accidente cuando yo tenía 5 años.
Ellos partieron a la casa del Padre, a mí me prepararon, una religiosa, yo estudiaba en el kinder, y esta religiosa me habló del cielo cuando murieron mis padres. Algún familiar me acercó a mis papás muertos, los pude ver vestidos de azul clarito, les di un beso, estaban fríos y con unas heridas, entendí que era la muerte, el paso al cielo, como me había dicho aquella religiosa. Okay. Actualmente estoy investigando dónde vive, ya me dijeron que está en Morelia, conozco la casa y la voy a ir a escuchar hablar del cielo nuevamente. Mueren mis padres y me vengo a vivir al Estado de México y Dios me regala una nueva familia en la persona de mis abuelos maternos chiapanecos, con mis tíos chiapanecos. Una de ellas, mi tía, me enseñó el orden, la limpieza, la disciplina. Mi tía Malena. Otro tío, mi tío Mario, me llevaba al santuario, me enseñó el trabajo, me enseñó algunos negocios, una cremería, una paletería, aprendí a hacer paletas. Otro tío me llevaba a la lucha libre y también me enseñó a escribir, mi tío Tito. Y finalmente mi tío Iber quería que fuera también un poquito refinado y me enseñaba a vestir y me llevaba a algún restaurante. Así es que tuve muchos papás, por ahí también mis mamás, mi tía y mi abuela. Recibí muchísimo cariño en el hogar, la paz de mi abuelo, el trabajo, el sacrificio de mi abuela. Tuve muchos formadores, fue la familia que Dios me regaló y ese fue mi primer seminario. ¿Tiene usted hermanos o es hijo único? ¿Sí tiene hermanos? Cuando murieron mis padres, aquella religiosa me habló del cielo y también me dijo que no soltara de la mano a mi hermana, que tenía 3 años. No la solté de la mano, viví en esa primer familia, en ese primer hogar con ella, y en esta segunda familia mi hermana siempre ha sido mi hermana, siempre ha ocupado un gran lugar en mi corazón y no la suelto y no nos soltamos de la mano. Se llama Marinei, en honor a mi mamá que se llamaba Enei. Ajá. Y a María. Marinei es mi hermana, le llevo 2 años. Muy bien, qué bonito nombre. ¿Cómo era usted de niño? Porque bueno, sin duda esta situación que platica que le sucedió fue algo que le cambió su vida, pero ¿usted cómo se recuerda? ¿Era un niño inquieto, tranquilo? Pues siempre fui tranquilo, tuve muchos formadores, como ya lo mencioné, y tuve la dicha también de tener los estudios en la primaria. Me gustaba el estudio, me gustaba mucho el deporte. Recuerdo mi infancia siempre con un balón de fútbol. Fueron muchas horas que dediqué al deporte y también al trabajo. Aprendí a hacer paletas y participé en la paletería de uno de mis tíos. También aprendí la sastrería por mis abuelos maternos. También colaboré con un tío en una lechería liconza. Llegué a vender cartón. También pues estuve trabajando pues en diversos momentos de mi vida. Tuvimos una cremería y ese era un negocio ya personal. Me gustaba mucho la música de niño, me gustaba mucho el baile también ya hacia la adolescencia y la juventud, y lo veía como un espacio para encontrarse con los amigos. Tuve muchísimos amigos, llegué a presumir que me subía al camión de la colonia y siempre conocía personas, y tuve una infancia muy feliz, rodeada de muchos amigos, de mucho cariño, y ciertamente sí fui inquieto, pero sobre todo tuve la oportunidad de una formación extraordinaria por tantos formadores extraordinarios. Claro, y muy completa, sí. Muy completa, porque toda esta gama que nos mencionaba es llena al ser humano. ¿En qué momento de su vida usted decide o siente ese llamado sacerdotal? Porque tiene esta gama de formadores, pero ahorita lo que nos mencionaba, ninguno había así como que esa parte de, y también puede ser. ¿Cómo lo descubre usted? ¿Lo siente?
Pues fíjate que sí estás apuntando, ¿verdad?, a un momento clave, porque ciertamente, aunque mi familia era religiosa, no vivía su fe a través de la Eucaristía dominical, porque ellos venían de Chiapas y Chiapas no estaba evangelizada en ese pueblo donde ellos vivían, por lo tanto no iban a misa los domingos, y sin embargo me prepararon para mi primera comunión. Tuve muy poca formación en la catequesis, no íbamos a misa los domingos. Comenzamos a ir con un sacerdote a misa cuando llegó a la colonia, en La Mancha 2, de ahí soy, en Naucalpan de Juárez, y era una colonia que también tardó en tener su sacerdote. Y después de la primera comunión ya no regresé a la iglesia hasta los 19 años. Ah, pues ya grande. Sí, me invitaron a un retiro de jóvenes, y en ese retiro pues me anoté porque en realidad no me quedó de otra. Fuimos a una misa de aniversario luctuoso de un bisabuelo, fue la familia y yo no me podía quedar en casa, y es por ello que también fui. A la salida de la misa, mis tíos me dijeron que me habían anotado para un retiro de jóvenes y que ellos habían pagado la mitad y que yo pagara el resto y después me repondrían el dinero. Ajá. Hasta la fecha no me han pagado. Fui a ese retiro, sí, al que me invitaron mis tíos, Isabel y Lalo. De ellos no había hablado, pero este es el aporte de ellos, acercarme a Dios. Fui al retiro, me subí al autobús, me quería bajar, veía que los jóvenes hacían dinámicas, juegos, cantos, y yo pensé que estaban locos y no quería participar. Los veía hacer el ridículo y trataban pues de crear un ambiente religioso, una atmósfera. Finalmente pues se sentó una joven a mi lado y el sacerdote nos dijo que platicáramos, nos dio unas preguntas, comenzamos a dialogar y es así como me animé ya a participar en ese retiro. A los 5 minutos el sacerdote nos dijo que cambiáramos de pareja. Y dije, bueno, pues ya ni hablar, porque me había simpatizado mucho la joven. Comencé a dialogar con otros y no me caían muy bien, porque hablaban mucho de Jesús y las dinámicas, y me propuse no hablarle a nadie en el retiro. Por una cerrazón que llevaba, comenzó el retiro en Tlaxcala, en Apizaco, en unos pueblos totalmente, valga la palabra, despoblados. Había 5 familias quizá allí. Fue en una escuela donde el sacerdote que nos llevaba había hecho su servicio como docente para el magisterio, y me interesaba mucho todo lo que decían en el retiro, anotaba todo y me impactaba que me hablaran del Antiguo Testamento, del mensaje de Jesús, y yo iba tomando nota. Hicieron la dinámica del amigo secreto, y entonces venían palabras en las cartitas donde decían qué bueno eres, qué buena persona, y yo pensé que alguien se estaba burlando de mí, porque yo decía, yo estoy serio, sí, no le hablo a nadie. Finalmente el sacerdote nos aseguró que nos íbamos a encontrar con Dios en una experiencia de desierto. Cada uno de los jóvenes salimos al lugar que quisimos, nos alejamos, y allá en Apizaco, en un lugar oscuro, una noche oscura pero estrellada, como jamás he visto en mi vida, me acosté y comencé a ver las estrellas y dije, Dios existe, Dios es bueno, Dios es grande. De este cielo me habló la hermana hace muchos años, cuando murieron mis padres. Sí. Claro que existe Dios, y por eso fue la muerte de mis padres, para que yo me encontrara con la bondad de mi abuelo, con el sacrificio de la abuela, para que yo te fuera conociendo, Señor. Y comencé a hablarle de tú al Señor, y comencé a pensar, tú existes, tal como nos lo han enseñado en este retiro. Y vinieron a mi mente las palabras de aquellas cartas del amigo secreto. Tú eres una persona importante, una persona buena, qué bueno que estás con nosotros. Y comencé a creer que así era. Y entonces dije, me voy a abrir a la acción de Dios en este retiro. Y entonces me abrí a esa acción, me regalaron el Nuevo Testamento en este retiro,
lo leí muy rápido. Después cayó en mis manos la vida de San Francisco de Asís. Ajá. Y la leí más rápido y dije, un ser humano puede vivir el Evangelio. Yo quiero ser como Francisco. Ajá. Yo quiero vivir el Evangelio. Y comencé a buscar a los sacerdotes y yo solo les decía, quiero seguir a Jesús, quiero vivir el Evangelio. No sabía yo que quería ser sacerdote. Ajá, sí. El rector del seminario, el Francisco Cano Chaboya, Ajá, sí. tuvo un diálogo conmigo y me dijo, creo que tienes vocación. Y entré al seminario sin saber qué era ser sacerdote. Solo el llamado. Solamente quería seguir a Jesús. Sí. Y Dios me ha ido llevando por estos caminos y a la fecha yo solo quiero seguir a Jesús. Cuando me ordenaron sacerdote, Ajá. en aquel día en que tú estuviste allí, Así es. en la tarde se reunió toda mi familia y les conté esta historia que te acabo de contar en estos momentos. Y cuando llegué al punto aquel que me abrió a la gracia, que fue la del amigo secreto, aquellas cartas que me decían, eres importante, qué bueno que estás aquí, y eso me abrió para abrirme a la gracia de Dios. Cuando llegué a ese momento, mi hermana que estaba ahí, entre mis familiares, el día de mi ordenación me dijo, pues era yo, porque traías una carita. Entonces, gracias a esas cartas me abría la acción de Dios en ese momento tan importante de mi vida. Y por eso soy sacerdote. Qué maravilla, porque Dios dice que dicen que Dios se vale de otras personas como instrumentos para acercarnos o para hacer sentir su presencia, ¿no? Como tal. Y ahorita nos queda muy claro este aspecto, que Dios cómo lo toma y lo lleva, ¿no? Poco a poco hasta entrar al seminario. Pero cómo lo toma su familia, porque pues si esta parte había y no había, está bien que los tíos lo mandaran al retiro, pero a lo mejor no era su intención que llegara hasta el seminario. Bueno, pues esta Lisa hace unas preguntas muy, muy interesantes, ¿verdad? Y claves. El día en que le digo a mis abuelos que quería entrar al seminario, pues en realidad se impactaron. Ellos salían de viaje a Chiapas al siguiente día y yo entraba al siguiente domingo. Y mi abuela me dijo, nos decepcionaste. Hoy. Y mi abuelo llorando me dijo, siempre te he apoyado. Al final fueron conociendo un poquito más esta experiencia que yo estaba viviendo. Creo que ellos son los que más abrazaron, valoraron, protegieron, ayudaron en mi vocación. Simplemente se trataba de un misterio al que no estábamos acostumbrados, ni siquiera yo, y al cual nos fuimos introduciendo en familia, porque ellos ya vivían solos y yo, ¿verdad? Éramos los tres Sí. que vivíamos en casa con mi hermana, y entonces juntos fuimos recorriendo este camino, este proceso, y finalmente agradecieron a Dios también, y me bendijeron, no solo el día de mi ordenación sacerdotal, sino todos los días en que viví con ellos. Solo fueron palabras que surgieron del impacto de la noticia. Sí, yo creo que es hasta cierto punto normal que pase eso. Y quiero también decir, porque mencionabas la mediación humana, Sí. Dios llama de muchas maneras, pero normalmente utiliza la mediación humana. Y es por ello que yo agradezco y te felicito por estos programas, porque a través de la mediación humana Dios llama, Dios sigue tocando el corazón. A través de este programa, de tus entrevistas, no dudes que estás en el corazón del querer de Dios, que sigue llamando a laicos comprometidos, sacerdotes, religiosas, de tal manera que está siendo también un vehículo un puente para que jóvenes, niños se encuentren con el llamado de Dios. Y cuando respondemos a lo que Dios nos llama, estamos respondiendo a un camino feliz, a una vida feliz. A una vida feliz, que es lo que anhelamos todos, realmente. Y en este proceso que decía usted, yo quiero seguir a Jesús. Cuando entra al seminario, ¿es fácil seguir a Jesús? Cuando entro al seminario, vivimos la primera semana de ejercicios espirituales y yo pensé que así era el seminario, solo ejercicios espirituales, un retiro eterno. Sí, sí, sí. Mis compañeros salían a meditar a los jardines después de que nos daban una charla
y yo no quería salir a los jardines, yo me quise quedar en la capilla. Y yo dije, voy a salir la próxima semana. Y entonces me quedaba en la capilla. Pero cuando acabó el retiro de una semana, el sacerdote nos dijo, anoten los libros que van a traer, los cuadernos, porque va a haber clases. Y finalmente, bueno, pues nos quedamos, me quedé pensando que había clases también ahí, yo no lo sabía, Sí. hasta ese momento. Y así fui descubriendo muchas cosas, pero la vocación sacerdotal la fui adquiriendo conforme iba caminando en el seminario. Ahí me fui adentrando cuando hablaban de la identidad y la misión del sacerdote. Es ahí donde conocí esta vocación bendita. ¿Cuál es la anécdota que más recuerda en el seminario? Tengo muchísimas, pero sí, junto con este inicio, comenzaron las clases. Y con las clases comenzaron unas materias que yo nunca me imaginé recibir, como latín. Ah, sí. Y el primer examen de latín, ya calificado, tenía puras cruces, parecía panteón, hasta que el profesor decidió ya no calificar. Ajá. Y yo pensé, pues, que si quería ser sacerdote, así no lo iba a lograr. Y gracias a Dios tuve esa experiencia al inicio, porque descubrí que la iglesia necesita sacerdotes bien formados. Junto con esto, te digo, bueno, terminé dando clases de latín años más tarde. Wow, ajá. Pero siempre pensé que los sacerdotes debíamos estar bien preparados. La gente, los padres, mis compañeros, cuando alguien se portaba mal en el seminario, cuando alguien reprobaba, los sacerdotes, los formadores le decían, te vamos a mandar allá, a Las Manchas. Ajá. Y yo decía, yo soy de La Mancha. Ajá. En La Mancha hay una realidad compleja, como en muchas colonias de Naucalpan, de Atizapán, etcétera, Huixquilucan. Y esta gente de Naucalpan, de Huixquilucan, de Atizapán, de Tlalnepantla, requieren sacerdotes bien formados. Esas realidades complejas requieren lo mejor. Y por eso me formé, ¿verdad?, como Dios manda, porque quería ser un regalo de Dios para esas comunidades. Te comparto, Liz, que me subía a la azotea. Ajá. Y de la azotea veía toda la cordillera de Naucalpan, Sí. gris. Y yo decía, ¿qué es esto para tanta gente? Como dice el Evangelio. Y también recordaba las palabras de un documento que se llama Pastores Dabo Vobis, Sí, sí, sí. donde dice que el sacerdote debe estar dispuesto a ser devorado por las necesidades de sus fieles. Y después volteaba mi mirada hacia la Ciudad de México. Se alcanzaba a ver el monumento a la Revolución, el Zócalo capitalino. Y yo no sabía que iba a terminar sirviendo en esta arquidiócesis de México. Increíble esta parte. Y vamos a interrumpimos porque seguramente hay algún comentario o pregunta que quieren hacerle. Lupita Vázquez, aquí en Tlalnepantla dejó muchas cosas lindas, incluso aparte de su familia. Lo queremos mucho, Padre Carlitos. Esther Ahumada, todo nuestro cariño, hermosos recuerdos desde el seminario diocesano. Griselda Zárate Díaz, un placer escucharlos. Saludo, querida Liz y el Monseñor Samaniego. Lorena Montemayor, un saludo grande para el Monseñor, de parte de la familia Montemayor Blanco. Humberto Guillén, que el Señor Dios lo siga bendiciendo, un honor conceder al conocerlo, un fuerte abrazo y a ver cuándo nos invita a una paleta. Lupita Vázquez, qué gran amor de hermanos. Marinei Samaniego, te quiero, hermanito. El Padre Carlos Piña, tocayo, qué gusto escucharte y verte. Gracias por compartir con nosotros esto tan hermoso. Agradezco a Dios por la oportunidad de coincidir en la vida, en la formación inicial. Tantos recuerdos como el fútbol. Excelente delantero, Monseñor. Gracias por el sí al Señor.
Gracias por ser hermano, padre, amigo en el ministerio. Se te quiere y estima en el presbítero, hecho en Tlalnepantla. Rocío Mondragón Bayón. Gracias a Dios que nos hizo coincidir en el corpus. Sara García. Buenas tardes, padre. Un gusto enorme. Lo recordamos con mucho cariño. Las y los catequistas de San Francisco de Asís. Nos ha dejado grandes enseñanzas. Marlene López. Saludos, Carlos. Dios te bendiga. Vita Elvis. Padre Carlitos, se le estima mucho. Le mando un fuerte abrazo. Atentamente, Elvia. Pues, ¿qué les puedo decir, verdad? Conozco los nombres de todas las personas que están escribiendo allí. Es mi hermana, mi tía, ¿verdad? El padre Carlos Piña, como representando el presbiterio de Tlalnepantla. Cuando me llamaron a ser obispo y se dio la noticia en el presbiterio, lo digo sin falsa humildad, pero fue el día en que más feliz he visto a mi querido presbiterio, y ese día les dije a mucha honra, porque aquí en mi pectoral dice Tlalnepantla, y les dije que era yo un obispo hecho en Tlalnepantla, y que los llevaba en el corazón. Este pectoral representa el aniversario de los 50 años de Tlalnepantla. Okay. Y también, bueno, pues sí, saludo a Elvia. Participamos en la pastoral educativa con la maestra Esther Ahumada, Lorena Montemayor, de grandes amigos que estimo bastante, y así todos los que fueron también mandando los saludos. Lupita Vázquez es mi prima. Entonces, familiares, amigos, ¿verdad? Les agradezco y los bendigo siempre. Y les debe una paleta. Y les debo una paleta de tamarindo con chile, que fue mi éxito. Ah, mire. Y bueno, antes de que hiciéramos estos comentarios, nos hablaba de este aspecto de Naucalpan, de la mancha, de que el sacerdote debe de entregarse, hacer una entrega, y yo creo que así como es Naucalpan, no sé, me vino a la mente, yo creo que hay distintas colonias, tanto en la Ciudad de México, en distintos lados, donde podemos ver esas manchas grises y esos cúmulos necesitados de gente que les hable de Dios. Sí, ciertamente conocí a los sacerdotes que trabajan en Tepito. Me dijeron en una junta, cuando yo todavía no conocía el presbiterio de México, me dicen, allá están los de Tepito, y me acerqué al grupito y me recibieron muy bien y me hice muy amigo de ellos. En una ocasión, lo digo como anécdota, llego a una sacristía de una iglesia de Tepito y me dice la sacristana, una señora que ayudaba allí, dice, oiga, ¿de dónde viene usted? Le digo, de Naucalpan. Y me dice ella, que era de Tepito, dicen que es muy peligroso por allá, ¿verdad? Y le digo, sí, un poco. Y entonces pues me identifico, ¿verdad? También con estos ambientes. Como ya les decía, tuve una formación espectacular y también pues me es fácil entrar en contacto, ¿verdad? Con distintos tipos de personas, con distintos tipos de edades, porque viví plenamente el recorrido de toda mi vida con la ayuda de las personas que Dios ha puesto en mi camino. Sí, sin duda. Me lo imagino en ese caminar pleno, así con estas palabras que nos lo transmite. Y entonces, bueno, antes de eso, porque ahorita lo mencionó el padre Carlos, ¿sí es buen delantero usted? Sí. ¿Mete muchos goles? Entraba al campo queriendo anotar 3 goles siempre, y muchas veces lo logré, otras no. Ya lamentablemente tuve una cirugía, pero ya nadie me quita lo jugado. Muy bien, muy bien. Es que también es algo valioso, porque también para los chicos que nos pueden seguir en la transmisión o verla después, así como usted tenía esa idea de que la primera semana era el seminario era solamente un retiro, después descubre la parte formativa de una escuela, y también saber que en el seminario hay estos espacios de deporte, porque no todo el tiempo es oración, estudio y pastorales, ¿no? Hay otras actividades. Y eso es bueno y es parte del disfrutar, ¿no? El estar ahí. Sí, en el seminario se forma la parte espiritual, con la oración, con los retiros, también la dimensión intelectual,
para adquirir la mente, los criterios de Cristo, el buen pastor, a través del Evangelio, comunicado en la teología, en las materias. También humanamente hemos de desarrollarnos y crecer. En el seminario se hacen aseos, ¿verdad? Teníamos que lavar los trastes de más de 100 seminaristas. Me tocaba dar un servicio como tablajero, ¿verdad? Para partir la carne, hacerla en bistec o en trocitos o molida. Sí. Y aprendíamos también algunos oficios. Entonces están esas dimensiones: humana, espiritual, vocacional, recreativa, por supuesto, en el deporte y la formación humana, que es muy importante. Sin duda. Y ya cuando termina el proceso, dentro del seminario, es usted a bien ordenado el 4 de enero, presbítero. ¿Cuál es su primer misión y encomienda? Pues fue muy importante, me impactó que salí del seminario, llevé mis maletas del seminario al lugar donde nos iban a dar destino. Ahí llegamos todos los diáconos y me dijeron que mi primer lugar de destino era el seminario. Entonces me regresé con mis maletas al seminario. Ajá. Y fui formador pues 10 años, 5 años en el seminario menor, 5 años en el seminario mayor, con los cargos sobre todo de formación humana, de disciplina y como prefecto de estudios al final. Y parte de esos 10 años también estuvieron en Roma 2 años. Hice la licenciatura de Teología Dogmática y 3 años estudié en la Universidad Pontificia de México, Derecho Canónico. Okay. Esta fue mi también formación permanente, porque el sacerdote tiene una formación inicial en el seminario, pero nunca deja de estarse formando. Y se forma para dar gloria a Dios y servir a la iglesia, que son ustedes. ¿Cómo vive esa parte del ser formador? Porque ahora sí que recién salido de casa y que le digan, ahora te toca formar a los que están atrás de ti, que muchos de ellos pues son sus amigos, ¿no? Y compañeros en clases, en actividades. O sea, ¿cómo cambia esto? Sí, fue una experiencia tremenda, porque yo tenía dos ejes. El primero era crear experiencias inolvidables. Entonces sí me empeñé mucho en la amistad, en el diálogo cotidiano, constante, y en crearles experiencias, en subir montañas, experiencias rudas de estudio. Ese era un eje. Y el otro eje ciertamente era la formación espiritual y también académica. Esto, por supuesto, muchas veces no me ganó la simpatía de los muchachos, sí, pero claro, gracias a Dios creo que me han perdonado a veces los excesos en la disciplina, en la rudeza. Lo debo confesar, sí, tal vez exageré en cuanto al deporte, en cuanto a querer que estuvieran estudiando más, pero al ver la amistad, el cómo me reciben cuando los encuentro y el cariño que me tienen, pienso que algo de toda esa buena intención que tuve siempre se quedó con ellos. Siempre estuve dispuesto a estar en el seminario los años que Dios quisiera. Fue una experiencia así muy, muy grande el ser formador. Fue la pastoral de las pastorales. Y yo creo que también ahí afianzó su formación, ¿no? Porque una cosa es ser alumno, otra cosa es ser formador, y ambos tienen que ir combinados. Sí, nadie puede obligar a otro a recorrer un camino que no conoce, y por supuesto que se fue afianzando mi formación y también mi vocación al quererla compartir directamente con otros hermanos, con la responsabilidad, con la conciencia de estar formando a sacerdotes que iban a atender a miles de personas. Y al tener a varios seminaristas, saber que ellos atenderían a miles de personas. Por eso sí tenía esta conciencia, me empeñaba, y hacía lo que Dios me inspiraba, y también con la ayuda siempre del equipo formador, y valorando, maravillándome de lo que Dios hacía, de lo que Dios obraba en cada uno de ellos. Siempre he valorado y venerado la vocación de mis hermanos,
y en este caso de aquellos que eran más jovencitos, yo decía, aquí hay un misterio de Dios, y también trataba de tratarlo con delicadeza, porque ahí había una semilla de Dios. Sin duda. ¿Cómo es que, bueno, al paso de los años, algunos de los que en su momento usted fue formador, le han comentado algo, cuando lo ven le dicen, ¿tú te acuerdas de lo que nos hacías o que nos pedías que hiciéramos? ¿Sí le ha tocado esa parte? Sí, sobre todo del ejercicio, pero sobre todo la amistad. Ha sido el fruto de toda esa experiencia formativa, el ver los buenos sacerdotes entregados, ahora pues ya párrocos muchos de ellos, y todavía me siguen invitando a las ordenaciones. A veces ya no coincide, ¿verdad?, con las tareas que ahora se me encomiendan, pero sí, mi corazón siempre ha estado en el seminario, ¿verdad? Dios llama, el hombre responde, y la iglesia los va formando en los seminarios. Es el corazón de la diócesis. Así es, y por eso es tan importante orar por los seminaristas, porque precisamente es el corazón de donde surge, ¿no? Nos llegan a todos. Sí, es necesario, ¿verdad?, que todos seamos promotores vocacionales, que colaboremos con nuestra oración. Podemos hacer y decir muchas cosas, pero el que toca el corazón es Dios. Que colaboremos también invitando a los jóvenes. ¿Por qué no preguntarles, ¿no te gustaría ser sacerdote? Y también con la ayuda material, porque es una familia que requiere de ayuda también material. Y si las necesidades son permanentes, también la ayuda podría serlo. El que se está formando quiere consagrarse a Cristo, y desde Cristo a ustedes, que son la iglesia. Ya los consideramos parte de nuestra familia. Ustedes también consideren a los seminaristas parte de su familia. Por eso, cuando vean un seminarista, denle una palmada, asegúrenle su oración y procuren ser parte de su formación. Y eso que mencionas se me hace muy valioso, verlo como parte de la familia, porque a veces los vemos como el seminarista. Bueno, ahorita cambiaron por las situaciones de la pandemia, pero cuando iban a las parroquias, decir, bueno, el seminarista vino, vino un seminarista, ya, se fue el seminarista, pero aislado. Entonces es muy valioso darnos esta idea. Y hay otros comentarios más. Mario Cepeda, muchos saludos compadre Angie y Paco. Juan Manuel Velasco, recordamos mucho los partidos de fútbol del seminario con el MFC. Josefina Galicia, saludos desde Naucalpan, siempre es un gusto escucharle, monseñor, gracias por su olor a oveja para con nosotros. Peli Gómez, monseñor Carlos, le mandamos muchos saludos, familia Gómez Torrado, gracias por su amistad. Teresa Elizalde, gracias por su servicio, don Carlos, sus amigos Tere y José Luis. Pan Velasco, el padre Carlos es un guía ejemplar y sabio, con mucho amor para los jóvenes y el futuro, siempre con sus 3 palabras bien atinadas. Roxana Ramírez, saludos desde Atizapán de Zaragoza, Dios lo bendiga, monseñor. Beatriz Tobar, siempre es un gusto escuchar a nuestro querido monseñor Carlos, siempre tan alegre y tan lleno de Dios. Saludos con cariño de parte de Otón, Julieta, Javier, mis hijos y yo. Pues qué te digo, nuevamente conozco casi todos los nombres y pues son parte de mi vida, y espero volverlos a encontrar. Algo que me he propuesto ya después de la pandemia, para no poner en más riesgos, pues es hacer más visitas, más encuentros. Ante la pregunta a veces de qué harías si tuvieras solamente una semana de vida, yo he dicho muchas veces, pues yo haría una fiesta, ¿verdad? Ajá. Y ahora no es tan fácil hacer una fiesta, sí, y hay que vivir de fiesta. Ya también este momento de encuentro, ¿verdad?, va supliendo estos deseos de encontrarnos presencialmente. Lo queremos hacer de la manera que sea, pero encontrarnos, porque Dios es encuentro y nos invita a eso. Y nos invita a eso. Usted nos mencionaba ahorita que fue a Roma, estuvo 2 años en Roma. ¿Por qué es llevado, bueno, lo mandan a estudiar, entiendo? ¿Y cómo fue esa parte que le dicen, ahora te toca siguiente misión, irte a Roma? Sí, primero estudié aquí en la Universidad Pontificia de México Derecho Canónico. Yo no tenía muchos deseos de estudiar Derecho Canónico, solo porque no estaba en mi plan, en mi proyecto de vida, nunca lo había pensado. Y al arzobispo, don Ricardo, le dije que yo no me veía estudiando Derecho Canónico, pero él me insistió dándome algunas razones
de necesidades que había en la diócesis. Cuando él comenzó a expresarme las necesidades, yo pensaba, ¿quién soy yo para tener que escoger o no un servicio? Y entonces le dije, señor arzobispo, ya no siga, yo voy a estudiar Derecho Canónico. Y en el primer año de Derecho Canónico concluí que esta carrera me la había escogido Dios, porque me fascinó y pude hacer mucho bien en el Tribunal de Tlalnepantla, como juez de segunda y de primera instancia. Y también en ese periodo, pues murió el vicario judicial con quien yo trabajaba, el padre formador con quien yo colaboraba en el seminario, se iba del seminario, me quedaba yo solo y me ofrecían una beca. Ajá. Le dije al arzobispo y me dijo, bueno, el futuro está un poco oscuro en el seminario, solo estás tú en el área de filosofía, y en el tribunal pues se nos acaba de morir un sacerdote. Y me dijo con una sonrisa un poco irónica, ¿sabes que los obispos cuando mandan a estudiar a alguien a Roma, a veces no les dejan acabar y los traen por las necesidades que hay? Y yo le dije, sí señor, y si me manda, yo me regreso en el momento que me diga. Y si usted lo desea, no voy y me quedo a servir en la diócesis. Y nada más me dijo sonriendo, qué bueno que lo sabes. Y entonces me dijo ese día, haz tus documentos, prepara todo y te vas a Roma. Tuve una experiencia extraordinaria con una fraternidad sacerdotal, San Juan de Ávila, con quienes viví, la experiencia también del contacto con el Santo Padre, el Papa Benedicto en las audiencias, vivía yo muy cerca del Vaticano, y el testimonio de tantos mártires, ¿verdad?, en las iglesias, y de la historia de la iglesia, la teología transmitida en las aulas de clase, pues me fue llenando bastante para querer desbordar también durante la vida que Dios me preste. ¿Y cuál es su experiencia que recuerda de, bueno, no sé si tuvo la oportunidad de estar de cerca con el Papa, que yo creo que sí, porque tiene una foto? Sí, con el Papa Benedicto lo vi un par de veces, y mirarlo a los ojos era experimentar la presencia de Dios. Al Papa Benedicto lo leí, lo medité y traté de vivir sus enseñanzas, y quería yo decirle algún día, Santo Padre, aquí hay un grupito de sacerdotes que tratan de vivir, de seguir este camino que como buen pastor usted nos está trazando. Fue una experiencia muy grande, sí, estar frente al Papa Benedicto y decirle que México lo amaba, y los mexicanos estábamos ahí para expresarle el cariño y vivir sus enseñanzas. ¿Él le dio alguna respuesta? No, pero yo no saqué una fotografía, simplemente nos miramos y le dije que Dios lo amaba, y asombrado me decía, sí, lo sé, y ya, ¿verdad? Pero nuestros ojos, nuestras miradas se cruzaron. Ah, qué hermosa, Sí. qué bendición. Cuando estuve en Roma, y esto que nos comentaba como antecedente, ¿sí lo trajeron a México antes de que terminara su proceso en Roma, o lo dejaron terminar? No, sí me dejaron concluir. Allá me enteré que había cambio de arzobispo, entraba Monseñor Carlos Aguiar Retes, y él, cuando lo hacen arzobispo de Tlalnepantla, va por el palio a Roma. Yo todavía estaba concluyendo los estudios, allá lo conocí, me citó a las 5 de la tarde en el Colegio Mexicano para dialogar conmigo, y caminamos como 3 horas. Wow. Y me platicó una serie de proyectos que todos se realizaron en Tlalnepantla y mucho más. Fue una experiencia muy hermosa saber que me tenía confianza, y yo a él también. Platicamos de la diócesis y fue muy grande ese momento allá en Roma, muy importante, para después colaborar con él en la arquidiócesis de Tlalnepantla a mi regreso. Sí concluí los estudios. Ajá. Algunos pasan las materias o la licencia, ¿verdad?, con magna cum laude, que es con gran alabanza. Ah, ya. Otros con summa cum laude, que es con suma alabanza, y algunos otros con suma dificultad, pero concluimos con el favor de Dios. Eso es lo más importante. Así es. Y hay algunos comentarios. Venga.
Victoria del Carmen Paz, gracias por seguir siempre acompañándonos a los más empobrecidos. Carlos Burgos Pérez, saludos Monseñor desde Sinaloa, de la diócesis de Culiacán. Victoria del Carmen Paz, gracias por su alegría y entrega. Elín López Roque, saludos Carlos. Elvia Ballesteros, saludos Monseñor. Elvia y Rodolfo, siempre agradecidos por su amistad. Catarina González Cortés, gracias Monseñor por su compañía, sus enseñanzas, sus consejos en todo el tiempo de pandemia, sus celebraciones eucarísticas que todos los días participábamos y que hoy extrañamos. Congregación de las Hijas del Corazón Eucarístico de Jesús y de Santa María Guadalupe, Dios lo bendiga siempre. Fabi Perdón Quintero, qué alegría escucharlo, gracias por invitarlo. Es un gran pastor para todos. Saludos y en mis oraciones siempre, Monseñor. Juan José Vázquez Cabrera, compadre, es un gusto y una bendición de Dios saber que eres parte de nuestras vidas. Te queremos mucho. Dios te bendiga. Te siga bendiciendo. Saludos de la parte de toda la familia. Rosalinda Flores, gracias por aceptar el llamado, pues gracias a ello tenemos la gracia de tenerlo como guía, amigo y familia. Estrella Marisol, Monseñor Carlos, un gusto escucharlo y una gran bendición. Seguimos orando por usted, lo queremos mucho. Ale TG, Monseñor Carlos, es un gusto escuchar sus palabras. Rocío Mondragón Bayón, los jóvenes y no tan jóvenes lo extrañamos mucho. Teresa Elizalde, sí, al ver al Papa Benedicto XVI era mirar al cielo en sus ojos. También Dios me dio esa gracia de verle a los ojos. Miguel Gutiérrez, gracias por su testimonio, Monseñor, desde el Seminario Diocesano de Izcalli. Serge Y.R., Monseñor, es un gran pastor y ejemplo a seguir, lo quiero mucho. Muchas gracias, pues en realidad siente uno la presencia tan cercana de muchas personas con las que nos conocimos desde hace ya más de 20 años, ¿verdad? Y con algunos pues desde niños, ¿verdad? Con algunos familiares que también aparecieron en estos comentarios. ¿Se imaginó usted que algún día iba a ser obispo? No, sí, ciertamente en el seminario tal vez porque era más o menos disciplinado y me portaba un poquito bien, era algo obediente, pues más de uno llegó a decirme, y también siendo sacerdote, vas a ser obispo, o alguna hermana religiosa como queriéndome sentenciar así, tú vas a ser obispo. Y sí, yo lo pensaba en el sentido de que sí, de que me portaba pues, más o menos bien, me esmeraba y esos comentarios pues no me hacían mella y no albergué la posibilidad, pensaba que era algo muy lejano y muy para algunos, ¿verdad? Que no me imaginé, no me vi, ¿verdad? Siendo obispo, máxime en los primeros años del ministerio y estando tan realizado en todas las etapas, como formador y como párroco. Más bien mis sueños eran muy grandes en relación a la pastoral parroquial. Y cuando le avisan que va a ser obispo, ¿cómo es ese instante? Porque yo creo que eso lo he escuchado de otros sacerdotes, cómo se preparan un día antes de su ordenación. Pero pues llevan todo un proceso, pero para ser obispo no les dicen, prepárate para hacerlo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo recibió? Pues sí, fue una noticia que llegó en un momento de mi vida un poco difícil. Yo me experimentaba físicamente muy cansado. Fui a unos ejercicios espirituales sacerdotales a Tierra Santa, una experiencia sacerdotal, y al partir a esa experiencia yo iba pensando, entre más lejecitos del obispo mejor, porque ha sido mucho trabajo, ha sido muy desgastante, y aunque estoy feliz, ya viene el cambio de arzobispo. Ya se había anunciado que don Carlos Aguiar era arzobispo electo de aquí de la Ciudad de México, de la Arquidiócesis Primada de México, y yo iba pensando, pues cuando llegue el nuevo obispo, aunque voy a colaborar,
como Él me lo pida, pero voy a tratar de estar un poquito al margen para que no me pida tantas tareas, porque llegué a tener más puestos que un camión, más puestos. Y sí fue muy desgastante, aunque lo hice todo con mucha alegría, pero no todo se podía hacer bien, ¿verdad? Y fue en ese entonces cuando, ya estando en Tierra Santa, todo el retiro estuve pensando, pues qué malos pensamientos, ¿verdad? De vivir al margen, apartado del pastor, porque la iglesia está donde está el obispo y el obispo está donde está la iglesia. Entonces llegué a Tlalnepantla de esta experiencia en Tierra Santa y me acerqué al nuevo arzobispo que estaba llegando. Tuve la noticia de que teníamos nuevo arzobispo estando en Tierra Santa. Llegué y le dije a don José Antonio, estoy para servirle, cuente conmigo, quiero colaborar con usted y aquí estoy. Y a los pocos días me llamaron de la nunciatura y don José Antonio cada vez que me ve me recuerda que me fui a poner a sus órdenes y después le fui a decir que me estaban llamando a otra diócesis. Fui a la nunciatura y ahí cuando me dijeron que el Santo Padre quería que fuera obispo auxiliar de México, les dije que sí, porque aprendí de una religiosa que a Dios se le dice que sí. A todo lo que me pida le diré que sí, y a todo lo que me mande le daré las gracias. También me ayudó a responder el testimonio de Monseñor Jorge Cuapio. Estuvimos en una parroquia donde no querían el cambio del párroco, la gente se puso muy mal con pancartas, se amontonaban hacia él. Yo no quería intervenir porque lo podían golpear incluso, y yo tenía la paciencia, dije hasta que pase algo más, intervengo. Cuando fui al sagrario, llegué a pensar, ¿qué sigue? Quizá pues nos pueden golpear o linchar, ¿sí? Porque la gente estaba muy alterada, porque querían a su sacerdote y no querían el cambio. Al salir de allí, estaba lloviendo, se mojó también el obispo, una persona todavía se lamentó, el obispo buscaba a su chofer, no lo encontraba, lo llevé a refugiarse porque estaba lloviendo y había gente drogándose a donde lo llevé y pensé que iba a regañar a su chofer. Sí. Y cuando lo encontramos le dice al chofer, ¿cómo estás, hermano? ¿No te mojaste? Y ese día, al ver su paciencia y cómo Dios actuó en su persona, ese día dije en la noche, Señor, si un día me llamas a esta vocación, voy a decir que sí. Si me llamas a cargar esta cruz de los obispos, diría que sí. Y pasaron 15 días cuando me llamaron de la nunciatura. A todo lo que me pida, le diré que sí. A todo lo que me mande, le daré las gracias. Así es, sin duda. Y es que me emociona escuchar estas palabras. Y yo creo que la debemos aplicar en todo momento, ¿no? Pensamos a veces como laicos, como iglesia, la parte difícil, la parte que nos puede estar pasando algunas circunstancias. Sin embargo, ahorita que escuchaba esas palabras, yo creo que nosotros lo podemos aplicar en todas partes que nos toca vivir, ¿no? Tanto ustedes como nuestros presbíteros, como nuestros sacerdotes, nosotros como iglesia, como laical, decir sí y gracias. Así es. Así es, y entonces es algo maravilloso. Y le quiero hacer otra pregunta, pero hay otro comentario. Eduardo Duarte, el seminario de Tlalnepantla, ora por usted. Esperanza Cabrera, la familia Vázquez Cabrera, nos sentimos orgullosos de su gran entrega a Dios. Victoria del Carmen, Centro Madre Antonia, agradecemos su acompañamiento incondicional para cada una de las mujeres que ha acompañado. José Manuel, felicidades, Monseñor, lo amamos, gracias por su amistad. Heldi y Jos. Irleti Pérez, buenas tardes, los saludo desde la diócesis de Osasco en San Pablo, Brasil. Soy Leti Pérez, misionera de Jesús, sacerdote mexicana. No tengo el gusto de conocer personalmente al Monseñor Samaniego, solamente por las redes sociales, y veo cómo él es un buen pastor con olor a oveja. Cuente con mis oraciones.
Sí, pues he escuchado nombres también de religiosas, ¿verdad? Ahora la tarea que realizo en la Arquidiócesis de México es el acompañamiento a la vida consagrada, y he convivido con ellas, con ellos, religiosos también, y me ha llenado mucho también la vida, llenarse para desbordar, ¿verdad? No es llenarse solo de experiencias para sí mismo, y conozco la vida de sus fundadores, de los santos que inspiraron sus carismas, y me siento plenamente feliz también, y también con los saludos de religiosas que conozco, ¿verdad? Del Centro Madre Antonia y de las hermanitas de los Sagrados Corazones. Qué bueno que ha tenido esa bendición de poder hacerlo. Y preguntarle también, ¿cómo toma su familia el proceso de cuando va a ser obispo? Porque no sé si para ese tiempo ya sus abuelos todavía viven. Mi abuela murió unos meses antes de que me eligieran obispo. Mi abuelo había muerto un poco antes y ya prácticamente me estaba quedando solo, ¿verdad? Ya cuando me llaman a ser obispo ya estaba nuevamente huérfano, y mis tíos, aunque me quieren y yo los quiero mucho, ¿verdad? No se han reunido. Entonces hace poco aprendí a hacer tamales y un día voy a conseguir una marimba, ¿verdad? Para volvernos a reunir. Entonces fue una gran alegría de mis familiares, de mis tíos, de mi hermana, ¿verdad? A ella fue la primera que le comuniqué esta noticia, Claro. Con discreción, y se puso a gritar de alegría. Ya no fue tanta discreción, pero sí, con mucha felicidad, pero sí sabía que desde el cielo estaban mis papás y también estaban mis abuelos. Pero fue un momento también de experimentar a la gran familia de Dios, que es la iglesia, y también toda esta familia que eran primos, de mis abuelos, esta familia que era más de ellos, también nos hizo familiares a mi hermana y a mí, en Chiapas y en Michoacán. Como lo había dicho, mi familia es nuclear, es muy pequeña, pero mi familia, no quiero decir política, sino esta otra familia que Dios me dio es muy numerosa, que están en Chiapas y están en Michoacán. Actualmente sigue habiendo contacto a través de grupos y en la medida que el ministerio me lo permite. Sí, claro, eso es lo que se va fomentando. Todos los obispos tienen su escudo. Sí. ¿Cómo es su escudo? Mi escudo es muy bonito, tiene una barca al centro, que es la iglesia de Cristo, también tiene una cruz en forma de báculo, que es del Buen Pastor. El báculo tiene un ganchito para jalar a las descarriadas, para que se sostengan las débiles, y para empujar también a las que se quedan atrás. Tiene una estrella que es María, evangelizada y evangelizadora, discípula del Señor, y tiene un mar que es el mundo, es la iglesia que está en el mundo, un mar de distintos tonos de azul, que representa las distintas edades, las distintas vocaciones y las distintas personas con las que me pueda yo encontrar, y en donde la iglesia se hace presente. Este es mi escudo, tiene un ancla que hace referencia también a la esperanza. La iglesia siempre debe dar la esperanza, el cristiano, el obispo, el sacerdote debe ser un testigo de la esperanza, queriendo utilizar este pensamiento del cardenal Bantuan. Sí, este es mi escudo episcopal, la iglesia en el mundo. Mi lema es Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Es el título de un documento de la iglesia, pero lo acabo de cambiar, porque me agarraron desprevenido cuando me pidieron el escudo y el lema. Sí. Y entonces me fui dando cuenta que en realidad algo que está muy en mi corazón es la convicción de que Cristo vive en medio de nosotros. Y por eso mi lema es Christus vivit. Cristo vive. Wow. Cristo vive en medio de nosotros. María vive en medio de nosotros. Qué hermoso. Entonces, bueno, ahí le preguntaré si se puede cambiar el lema del obispo. Bueno, ustedes, ¿no? No lo he preguntado a la nunciatura, pero le platiqué al cardenal y se rió y me dijo, esto es tuyo. Y ya está. Ok, Ya perfecto. está cambiado. Ya está actualizado. Ya está actualizado. Monseñor,
¿Cómo fue el cambio de Tlalnepantla a la Ciudad de México? Porque bien mencionaban, y lo sabemos, está hecho en Tlalnepantla, pero ¿cómo fue ese cambio? Sí, yo creo que así como un niño, ¿verdad? Cuando en su hogar, en la más tierna infancia, recibe los valores con los que va a navegar toda su vida, Tlalnepantla me formó, estoy hecho en Tlalnepantla, pero de Tlalnepantla para todo el mundo. No es como Los Ángeles Azules, ¿verdad? Para todo el mundo, la música, sino aquí sí estoy hecho en Tlalnepantla y ahí fui formado. Dios me sigue formando y el paso ciertamente ha sido como trasplantar una plantita, pero una plantita que está llamada a adaptarse, a ser sembrada, a morir y a dar mucho fruto. He conocido muchos sacerdotes que me han recibido con mucho cariño, la vida consagrada no se diga, se me ve el cariño en el volumen, ¿verdad? Porque me dan de comer muy rico siempre y me han expresado mucho cariño, he experimentado el amor de Dios a través del cariño, cuidado, atenciones y también experimento su acción a través de los apostolados que no solo voy realizando, sino vamos realizando como equipo episcopal. Siempre trabajamos en equipo, en comunión, los obispos auxiliares de México. Es una experiencia única quizá en todo el mundo, el que estén viviendo obispos juntos y desarrollando la pastoral bajo la guía, en este caso, del señor cardenal don Carlos Aguiar. Eso es algo valioso, porque les permite seguir teniendo esa comunidad y creciendo en comunidad. También esa parte. Y bueno, nosotros siempre tenemos, antes de ir cerrando, antes de irse a hacer, tenemos una sección de 5 preguntas, que usted, un hombre que le gusta estudiar, pues seguramente se sabe todas las respuestas. Entonces, para ahorita se las voy a decir. Y me gustaría que nos compartieran alguna reflexión sobre este tiempo donde la gente sabemos que ha pasado muchos procesos y que sin duda la vida de cada uno de nosotros ha ido cambiando y que nos hemos tenido que adaptar a esta realidad. Y constantemente escucho la añoranza de decir, ¿cuándo se irá a terminar? Y no ver en la realidad que está ahora y existe así tal cual. ¿Qué experiencia, qué enseñanza usted nos podría compartir para seguir adelante en este proceso de vida de iglesia? Tal vez no sea muy grata la respuesta cuando les digo que la vida siempre será cuesta arriba, no solamente en este momento de pandemia. Antes de la pandemia la vida era cuesta arriba y después de la pandemia el Espíritu de Dios nos lleva cuesta arriba. Uno trae el problema de que no se aguanta ni a sí mismo, otro trae una enfermedad crónica, otro sufre la pobreza, otro las diferencias con sus familiares o en los equipos de trabajo, pero siempre cuesta arriba. Pero Dios nos permite experimentar, si vamos juntos, paisajes hermosos, el nacimiento de un niño en la familia, la vocación sacerdotal, una hora santa, una comunión, una obra de bien. ¿Qué es lo que podemos hacer sino ir caminando de la mano juntos? Después de la pandemia seguiremos cuesta arriba, con otras dificultades. Ciertamente hay mucho cansancio, desolación, temor, tristeza, llanto, pero así como en el inicio, que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de la tierra y del caos, confusión y oscuridad realizó la creación, y así como los apóstoles, en donde había temor, tristeza, llanto, desilusión porque mataron a Jesús de Nazaret, pero después vino el Espíritu Santo y les dio coraje, alegría, entusiasmo y salieron a evangelizar. Así hoy también hay caos, confusión, oscuridad, temor, tristeza, llanto, desilusión. Pero el Espíritu de Dios aletea sobre la faz de la tierra. Nos va a llenar de fortaleza, de entusiasmo para salir a anunciar que Cristo vive en medio de nosotros, que María vive en medio de nosotros y que podemos pasar los valores a la siguiente generación para que edifiquen, para que restauren y vayan creando una nueva sociedad. A la generación
chocolate, porque todo les choca y nada les late. Pero, Esa es muy buena. pero sabemos que son muy inteligentes, muy creativos y que traen, por decirlo de alguna manera, un chip nuevo. Dios los ha dotado, los ha capacitado para crear nuevas cosas, o crear con Él, que dice: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Viene un futuro hermoso, pero que no se nos olvide que es la experiencia del granito del Evangelio. Hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Viene una experiencia hermosa, sin duda, y seguimos pidiendo para que Dios sea consuelo para los que sufren, que la Virgen María sea caricia para los moribundos, fortaleza para los maestros, para los médicos, para los sacerdotes, para que todos experimenten que no están solos. Así es. Y ahora sí, estas 5 preguntas. Están muy sencillas. Nos tiene que contestar la respuesta inmediata, ¿no? La primera pregunta es: ¿cuál es su comida favorita? Barbacoa. Qué rico. Algunas veces han pensado que pizzas, y en años me han llevado pizzas. Luego pensaron que en tacos y no salí de las taquerías. Barbacoa. Barbacoa, que quede claro. ¿Cuál es su música favorita? Marimba, y sobre todo vals mexicanos. ¿Cuál es su lugar favorito para descansar? Tenía una frase que descanso es cambio de actividad. La pastoral, pero porque pareciera que es difícil que yo descanse, pero sí tengo que decir que los museos, el arte sacro. Okay. ¿Cuál es la cita bíblica con la que usted se identifica? Yo soy el buen pastor. ¿Y el santo con el que usted se identifica? Francisco de Asís. Muy bien, ya ve cómo sí se sabía todas las respuestas. Y pues yo le quiero agradecer esta oportunidad de poder platicar con usted, porque evidentemente uno los ve, pero conocer el lado humano del sacerdote es maravilloso. Nos hace amarlos más en el sentido de valorarlos, de cuidarlos y de orar. Y a nombre de Tlalnepantla, sin duda yo le puedo decir que se ora mucho por usted. Y seguiremos orando por usted, por sus necesidades espirituales y materiales, y para que todos los días, esto que usted mencionaba de seguir a Jesús, siga siendo el fin de su vocación. Y que Dios le permita seguir estando en esas manchas grises, cerca de las periferias. Muchas gracias, Liz. Ahora pues concluyo dando la bendición a todos ustedes. Ciertamente estoy hecho en Tlalnepantla, gran parte de mi corazón siempre está allá y siempre los llevo también muy presentes, y con este deseo de encuentro también, de deseo de encontrarnos presencialmente, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pues muchísimas gracias, Monseñor, y también agradezco a Yuli y a Monse que están atrás de esta transmisión para que llegue a sus hogares de manera plena y satisfactoria, y nos vemos la siguiente semana en otra entrevista aquí en Lista la Entrevista. Cristo vive en medio de nosotros.